Seguimos trabajando sobre el libro Implantando el Ministerio Profético y quiero hablar de los 5 dones ministeriales. Espero que estés estudiando, avanzando. Y estos 5 dones ministeriales, conocidos también como los dones del Hijo, o el ministerio quíntuple, o los dones ministeriales, o los dones de la ascensión. Esto de acuerdo al libro de teología que estudies, y son los dones del Hijo porque es Jesús, el Cristo resucitado, el que los otorga. Ministerio quíntuple porque son 5 ministerios. Los dones ministeriales porque son ministerios, son servicios específicos que Dios da. Y los dones de la ascensión porque se dice que son aquellos que Jesucristo dio cuando ascendió a los cielos. Él mismo constituyó a unos. Bien, estos dones espirituales otorgados por Dios son los dones ministeriales dados a algunos miembros del cuerpo de Cristo, de la Iglesia del Señor, y estos dones están revelados en varias epístolas del Nuevo Testamento. Encontramos el ejercicio de ellos en varios pasajes bíblicos, pero destaca la carta que el apóstol Pablo escribió a los de la iglesia de Éfeso, y dice la frase de Efesios 4:11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. De acuerdo al apóstol Pablo, en esta carta a los Efesios, estos dones son dados por la gracia de Dios y van a contribuir a que el cuerpo de Cristo trabaje en una forma armoniosa y haya una edificación de Él hasta que alcance su meta final. Por eso dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y estos dones se reciben por la gracia de Dios. Definitivamente, no hay preparación, no hay curso que te pueda darlos si no son dados por el Señor. Menciono que estos dones que Jesucristo da directamente a la iglesia, la importancia no radica en que uno sea apóstol, otro maestro, uno evangelista, profeta. No hay una nomenclatura, no hay una jerarquía. Todos estos dones son dados de Dios para edificar su iglesia y se poseen por gracia. La gracia divina de estos dones ha de ser considerado como un regalo de Dios. Vamos a empezar a analizar estos dones. Y quisiera empezar por el don ministerial de apóstol. Dice 1 Corintios 12:28: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Y Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Apóstol es la transliteración del término griego apóstolos. Es una palabra, apóstolos, que se deriva para enviar, para delegar. Es el enviado, es el emisario del Señor, es el delegado oficial encargado de una misión. Es enviar a alguien en una misión especial como mensajero, representante personal de quien lo envía. Así que el apóstol tiene una gran comisión. El ministerio de apóstol se caracteriza esencialmente porque en este ministerio fluyen los demás dones ministeriales. Fluye el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Es apóstol
pero a la vez es profeta, evangelista, pastor o maestro. Puede serlo, porque de su apostolado fluyen estos dones. Los demás ministerios, junto con el de apóstol, conforman el ministerio de apóstol. Así que puedo decirte que el apóstol también es un profeta que trae la voz de Dios a los impíos. Es aquel que señala el pecado y les comunica los medios del arrepentimiento para que vengan a Jesucristo. Dice Hechos 15:7, me llama la atención este versículo. Aquí lo tengo. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones y hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Así hablaba Pedro. También el apóstol es un evangelista, ¿sabes? Que va a disuadir con la palabra de Dios, con la argumentación potente de la palabra de Dios, la potencia del Espíritu Santo, a que los perdidos se conviertan, a que los perdidos se arrepientan y vengan a los pies de Jesucristo para ser salvos por toda la eternidad. Dice Hechos 16, 14 al 15. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Escribió Lucas en el libro de Hechos 16, 14, 15. Aquí encontramos a Pablo como un apóstol que evangeliza a Lidia. Pero también el apóstol es un pastor. Un pastor que se encarga de pastorear las ovejas que entran en el rebaño de Cristo. Vamos a la Biblia, ¿cómo dice esta ocasión? Hechos 4, es largo, 32 al 37, pero así nos explica que el apóstol tiene una función pastoral, es un poimén. En griego, poimén es pastor, es alguien que apacienta las ovejas. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí encontramos apóstoles que están pastoreando una iglesia, que distribuyen bienes, que traen algo común de amor entre todos, de tal manera que socialmente no había necesidad en la iglesia primitiva, porque los apóstoles también pastoreaban. Pero también un apóstol es un maestro que da leche espiritual a los nuevos creyentes y doctrina a la nueva iglesia. Un apóstol es alguien que conoce profundamente las escrituras, las maneja y enseña sobre ellas con acertada precisión, sabiduría e inteligencia dada por Dios.
Hechos 20, 25 al 27. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo se identifica como un maestro verdaderamente dador de todo el consejo de Dios. Sabía doctrina, sabía cada palabra que daba, que tenía un efecto de enseñanza y de aprendizaje en esa iglesia ansiosa de conocer más. Podemos finalmente concluir diciendo que el apóstol es el hombre de Dios, que bajo la gracia divina funda, establece, edifica iglesias, y cuando las iglesias son fundadas y se desarrollan al cabo de un tiempo, estas son dejadas bajo la responsabilidad de hermanos, pastores y maestros. Primera a los Corintios 15, 9, 10 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, decía Pablo, con una humildad verdaderamente emotiva. Y él decía: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, y se refería a los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Podemos reflexionar, sí, que el ministerio de los 12 apóstoles de Cristo es único, porque hoy día la controversia es si hay apóstoles o no todavía. Hay personas, pastores, maestros, que no aceptan el apostolado hoy día. Creo que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Para ser un apóstol del Señor era importante que estuvieran con Él y fueran discípulos personales de Él. Pero Pablo no fue un discípulo electo entre los 12. Para ser apóstol tenía que tener dos grandes cualidades. La primera, haber conocido a Jesús personalmente. Pablo lo conoció en el camino a Damasco. Cuando Pablo insiste en sus propios derechos en vista de la oposición terrible que tenía, porque además él había sido un perseguidor de la iglesia, ahí en Corinto afirma: ¿es que yo no soy apóstol? ¿Es que no he visto a Jesús nuestro Señor? Entonces ahí encontramos una condicional. Un apóstol debe de haber tenido una visión clara, una teofanía, una aparición personal del Señor Jesucristo. La segunda era que un apóstol tenía que ser testigo de la resurrección del Señor. Cuando los 11 se reunieron para elegir quién había de tomar el puesto que dejó Judas, el traidor, se decía que tenía que ser uno que hubiera sido de la compañía durante todo el ministerio terrenal de Jesús, y además ser testigo de su resurrección. Hechos 1:21, ellos decían: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. En este sentido, el ministerio apostólico debía terminarse, porque al cabo de cierto tiempo ya habían muerto todos los que habían conocido a Jesús y habían sido testigos de su resurrección.
Pero hay otro sentido, todavía superior y vigente hoy día. La cualificación continúa abierta, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que haya de presentar a Cristo debe conocerle personalmente. El que haya de manifestar el poder de Cristo a otras personas debe haber experimentado el poder del Cristo resucitado. Los apóstoles eran los que tenían autoridad en toda la iglesia. Los apóstoles incluían a más de los 12. Bernabé era un apóstol, un enviado, según Hechos 14:4. Santiago, el hermano de nuestro Señor, era un apóstol, según Gálatas 1:19. Silvano era un apóstol, según Primera de Tesalonicenses 2:6. Andrónico, Junias, eran apóstoles, según Romanos 16:7. Dice Gálatas 1:19, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Dice primero a los Corintios 15:5-8, y apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dijo Pablo. Hechos 14:4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Hechos 14:14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ahí está Bernabé como apóstol, rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud dando voces. Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Gálatas 2:9 nos habla, dice así, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas. Nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que encontramos a un Bernabé, a un Pablo apóstol. Creo que podemos ahondar ahí en Romanos 16:7, te decía. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Estos parientes de Pablo, Andrónico y Junias, son considerados, estimados entre los apóstoles. Tesalonicenses 2:6. No buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiésemos seros carga como apóstoles de Cristo. Primera a los Corintios 9:5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer. Además son apóstoles casados, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Kefas. Y hay más versículos. Primero a los Corintios 15:7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Hechos 14:27. Como aquel enviado de la iglesia de Antioquía, a la cual estaba obligado a informar cuando su misión era cumplida. La palabra enviado es apóstol.
Y quiero decirte algo más. No hay una base bíblica contundente para hacer del término apóstol un equivalente a un misionero. No precisamente. Pero esto no implica que un misionero, por la gracia de Dios, sea un apóstol. La próxima vez hablaré de las características de los verdaderos apóstoles. Un saludo, tu amigo el doctor Javier Hermoso Barradas.